Bien, bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo crear una conexión entre MySQL y Java. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar el servidor WAMP, ¿sí? En MySQL y NetBeans como nuestro IDE de desarrollo. Ok, veamos. Ok, tenemos nuestro proyecto web que ya habíamos creado por realizar el video previo, donde habíamos creado ya nuestro DTO y habíamos agregado nuestras bibliotecas externas, en este caso el driver de MySQL y el JSTL o el Java Standard Tag Libraries. Bien, ahora lo que vamos a crear es nuestra biblioteca interna, ¿sí? Esta nos va a servir para múltiples propósitos, ¿sí? En este caso, uno de ellos va a ser la conexión de una base de datos con Java. Podemos llamarlo como ustedes deseen, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a llamar biblioteca. Y dentro de biblioteca voy a crear un Java class que le voy a llamar conecta bd. Listo. Y acá vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. Hay varias formas de hacer la conexión, ¿sí? Bien, ¿qué cosas necesitamos para conectarnos a una base de datos? Necesitamos cuatro cosas. La URL, necesitamos el driver, necesitamos el usuario y la contraseña. Todos estos van a ser de este tipo: private final string, y debemos asignarles un valor, sí, porque son final. ¿Qué pasó? Se borró mi mi URL. Ahora sí, listo. Bien, el punto es ahora de dónde consigo estos valores. Ok, esos van a depender de acuerdo con la base de datos a la que te deseas conectar, ¿sí? Y podemos apoyarnos en este caso del MySQL. ¿Cómo podemos ayudarnos del MySQL? Vamos a ir a Services. Si es que no te apareciera esto, puedes ir a Windows y acá seleccionar Services o Control 5, ¿sí? Y ahí te va a aparecer este de aquí. Ok, en Services vamos a desplegar el que nos dice base de datos. Vamos a seleccionar MySQL Server y acá le vamos a dar clic a conectar, ¿sí? Y nos va a aparecer todas las bases de datos que tengamos en nuestro MySQL. Verifiquen esto, ¿sí? Que esté escrito el nombre del servidor. Si estás trabajando en tu propia computadora va a ser localhost. Si trabajaras con un servidor remoto va a ser la URL del servidor, ¿sí? Su dirección IP, el puerto con el que trabaja. Generalmente y por defecto MySQL trabaja con el 3306. Si trabajaras con MariaDB sería el 3307. En este caso MySQL 3306. El usuario root y su contraseña y le das OK. Luego vamos a conectarnos con nuestra base de datos. En este caso ya me aparece mi base de datos blog y le doy connect, ¿sí? El usuario es root, no tengo contraseña, recuerdo la contraseña, OK, listo. Este de acá es el que yo le puedo ejecutar comandos. Por ejemplo, puedo hacer un select from usuarios y acá puedo ver que aparecen todos los elementos que están en mi base de datos. Son los mismos. Bien, eso es bueno. Quiere decir que tenemos conexión. Ahora, de aquí vamos a sacar todo lo que necesitamos. Nos vamos a ir a propiedades. Y acá tenemos la URL de la base de datos. Tenemos el driver, su clase. Tenemos el usuario. Y la contraseña sí la debemos saber. Ojo, para casos reales no se debe utilizar el usuario root, ¿sí? Se debe crear un usuario en el sistema de MySQL, su contraseña y con él trabajar con la base de datos que se va a hacer los cambios. En este caso, como es una conexión sencilla, se está enseñando con el usuario root. Primero necesitamos el URL. El URL no necesariamente es toda esta cadena, ¿sí? Basta hasta aquí, donde señalamos el JDBC, que va a ser MySQL, el puerto, el IP que diga que va a ser el localhost, el puerto que es el 3306 y el nombre de la base de datos. Eso es lo que necesitamos para el URL. Para el driver vamos a utilizar el driver class. Ahí lo vamos a tener. El usuario en este caso va a ser root. Y bueno, como yo no le he colocado contraseña,
lo dejo en blanco. Listo, ya está. Ya tengo mis constantes. Ahora voy a crear una función de tipo pública y que me va a retornar una conexión. Esta conexión debe ser del tipo Java SQL. ¿Sí? Acá vamos a ver que se va a agregar incluso. Acá le coloco el nombre, ¿sí? Que puede ser getConnection, obtener conexión, conexión también, ¿sí? Le puedo poner conexión BD, por ejemplo. ¿Ok? Por lo general utilizo otros nombres, pero también se puede hacer con esto. No va a recibir ningún parámetro y nos va a lanzar excepciones del tipo SQL. También vemos que se agrega acá el SQL exception. Y ahora sí vamos a definir. Bien, como yo estoy definiendo una función que va a devolver una conexión, debo crear una conexión a la que le voy a asignar un valor de null, y esa conexión es la que yo debo de retornar. Listo. Dentro voy a crear un bloque try catch. Ok. Y acá vamos a empezar. Vamos a crear una instanciación, ¿sí? Vamos a crear una nueva instancia, una clase a partir de un nombre. ¿Qué nombre voy a usar ahí? El del driver, ¿sí? Y creo una nueva instancia. Listo. Luego, a mi objeto tipo connection, voy a agregarle un driver manager punto get connection, donde voy a colocar el string, que va a ser URL, el usuario, que va a ser user, y el password, que va a ser pass, ¿sí? Verificar que estén en orden, ¿sí? URL, usuario, contraseña. Listo. Y acá vamos a capturar nuestras excepciones, ¿sí? Por ejemplo, una puede ser que la clase no ha sido encontrada, ¿sí? En caso esto esté mal. Otra puede ser un illegal access exception, ¿sí? Un acceso no autorizado, por ejemplo. Otra va a ser un error de instanciación, ¿sí? Una excepción de instanciación. O también podemos tener el que más nos interesa, ¿no? El SQL exception. Y ese lo vamos a llamar E. Vamos a correr esto un poquito para que veamos mejor. Listo. Es muy importante no dejar en blanco los catch, ¿sí? Porque así no podríamos saber los errores que se están produciendo. También hay una tendencia a no utilizar mucho ya los try catch, pero que es infundado. Lo que no hay que hacer es utilizar los try catch en el flujo del programa. Es decir, yo creo una estructura condicional repetitiva y dentro le pongo try catch para manejar los errores. No, es mejor prevenirlos antes, y aquellos errores que no vas a poder controlar de alguna forma, sí colocarlos acá, ¿sí? Para tener un log también. Y vamos a lanzar una nueva SQL exception, ¿sí? A la que le vamos a colocar como parámetro la excepción, su mensaje. Y listo. Ya tendríamos nuestra conexión a la base de datos. Pero esta conexión hay que probarla, quizás algo esté mal. ¿Y cómo puedo probarla? Pues bueno, me creo una HTML, le creo un servlet y lo conecto. Eso me va a tomar mucho tiempo, ¿sí? La forma más práctica es crearnos un archivito de prueba. Para eso creamos un package test, ¿sí? También podemos hacer pruebas unitarias. Ojo, en este caso voy a hacer la prueba más sencilla que existe, que es creando un package test. Posteriormente vamos a ver cómo se crean unas pruebas unitarias, pruebas instrumentadas. Son muy útiles y también muy requeridas hoy en día. Vamos a crear de un tipo Java un main class, ¿sí? Que se puede ejecutar. Y a este le vamos a llamar test conecta BD. Hay que probar la base de datos, si funciona la conexión. Listo. Eliminamos los comentarios. Aunque deberíamos mantenerlos para tener la documentación, pero en este caso vamos a hacer algo sencillo. Voy a crear un objeto del tipo conectaBD, ¿sí? Que lo vamos a llamar así, BD, ¿sí? No hay problema. Que va a ser igual a un new conectaBD, ¿ok?
Y acá voy a crear un try con argumento. ¿Qué argumento le voy a pasar? Un argumento del tipo connection, al que lo vamos a llamar C, que va a ser igual a el objeto que yo he instanciado con la función que lo conecta a la base de datos, que era conexión BD. Acá me va a pedir que lo importe, el tipo de conexión, ahí está, hay que importarlo. Ok. Y bueno, la excepción que debemos botar es un tipo SQL exception, que también debemos de importarlo. Y acá, ok, si todo sale bien, si todo sale ok, hay que mostrar un mensaje, ¿verdad? Sí, entonces podemos poner un system out prime. Y acá podemos colocar esto. Y acá podemos colocar un mensaje en caso de que ocurra un error, ¿no? Una carita triste, por ejemplo. Esto lo guardamos y lo vamos a probar. ¿Cómo es que lo probamos? Simplemente corriendo el archivo. Pero antes de probarlo hay que recuperar este mensaje. Sí, no hay que olvidarnos de ello. Acá le agregamos el get message. Ahorita voy a explicar por qué es importante esto. Y vamos a probar. En este caso no creo que nos bote error. Tal vez sí, no lo sé. Corremos el archivo y ahí está. Teletransportación exitosa, mismo StarCraft. Lo cual quiere decir que funciona, que está ok lo que hemos hecho. ¿Sí? No estoy utilizando para nada esta conexión, es por eso que sale así, subrayada en un color gris. ¿Sí? Pero me conecto. Tengo acceso a la base de datos, a esa tabla en especial, ¿no? Que es bueno, a la base de datos, mejor dicho, blog, donde se encuentra la tabla. O las tablas a las que les voy a realizar el CRUD, con las cuales yo voy a construir mi aplicación. ¿Por qué es importante recuperar este mensaje? Porque podría ser, por ejemplo, que la base de datos no exista, ¿sí? Y vamos a correr el archivo. Y ahí está, mira, ¿ve? Bueno, nos bota la carita triste de error y nos dice base de datos desconocida, Blogger. ¿Eso qué me dice? La base de datos es desconocida, quiere decir que hay un error en el URL. Blogger no existe. ¿No? Podría ser un error en el driver también. En vez de driver, drivera. Probamos. Y acá nos dice que el driver, ¿verdad? Nos indica la dirección del driver. No encuentra el driver. ¿Qué tipo de sección es? Es el class not found. O podría ser la contraseña, ¿no? Acceso denegado para el usuario root, dice, ¿ve? Usando contraseña sí. Ah. Entonces es muy importante también saber el manejo de las excepciones. Bueno, espero que les haya servido. Esta clase de conexión la pueden reutilizar en cualquier proyecto. Lo único que ustedes cambiarían sería el URL, ¿no? Y del URL lo que cambiarían, si vamos a usar una base de datos MySQL también, sería el localhost por el IP del servidor. Si están usando un servidor local, sería igual localhost, el nombre de la base de datos que desean modificar, su usuario y contraseña si es que le hubieran creado una. Gracias, eso sería todo.